So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern y Joseph Larson. Y tenemos muchas jotas el día de hoy acá. Dave, bueno, tienes que cambiarte el Sí, nombre. creo que sí. A Jim Smith. No queremos dejarte fuera, ¿no? En lo absoluto. ¿Tenemos a alguien que sale a predicar? Sí, de hecho, este domingo en la mañana, papá y yo vamos a estar en Gaydon, Luisiana, en la iglesia Gaydon International Church. Este domingo a las 10 a.m. esperamos con ansiedad. Papá y yo vamos a estar predicando. Así que acompáñenos. Si necesitan más información, llamen al 337-652-2764. Joseph. Nada por ahora hasta enero, pero quiero mencionar la campaña de papá, que es hacia donde él va el día de hoy. Granada, Mississippi, este fin de semana estará con el hermano Farrell Wilson en la iglesia Lighthouse. 4 servicios, de hecho, viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y 7 p.m. también, domingo a las 11 a.m. Sí, yo tengo algo que anunciar. Mi esposa está programada a predicar este domingo en la noche. Así es, así es. Así que tengan cuidado. Yo le dije a Nikki que la llamase y le dije que verifique si ella se siente bien. Oh, sí. Porque si no, va a ser difícil para todos. Y no, Charlotte será de gran bendición, de gran bendición. Ella, estoy bromeando, pero ella le bendecirá. Y usted no se quiere perder eso. Eso será el domingo en la noche, este domingo en la noche a las 6 p.m. Muy bien, Dave, vamos a empezar donde dice Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El creador del mundo también es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, Se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. el primogénito de los muertos. No se refiere a Jesús que es nacido de nuevo como algunos enseñan, sino más bien que Él fue el primero que fue resucitado de entre los muertos con respecto a la resurrección para nunca morir jamás. Para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero y supremo en lo que refiere a la iglesia. Ahora, vamos a la primera parte de este párrafo, donde dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, no el Así papa. es. Lo reitero. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no el papa, no el líder de ninguna denominación en el mundo. Ninguno lo es. Jesucristo es la cabeza. Y si nosotros usurpamos esa autoridad o ese lugar, estamos pecando gravemente. Si nosotros nos ponemos en el lugar, en la posición que solamente Él debe de ocupar y solamente Él puede ocupar, pecamos. Entienda eso, pecamos. Y yo creo que probablemente es la causa de los problemas en la iglesia más que cualquier otra cosa. Es que poco a poco el hombre usurpa autoridad y se hace así la cabeza de la iglesia. Cuando Él no es la cabeza, no puede serlo. Jesucristo es la cabeza y digo lo que he dicho ya anteriormente. Él no es una cabeza pasiva, es una cabeza activa. En otras palabras, Él siendo la cabeza a través del Espíritu Santo, Él obra constantemente para provocar un mover del Espíritu en la vida de hombres y mujeres. Y nosotros nunca debemos olvidar eso. Jesucristo es la cabeza, no el Papa, no el superintendente general, no el superintendente de distrito, no el supervisor. No está mal que esté en esas posiciones, claro, en lo que tiene que ver con una persona que dirige, pero siempre bajo Cristo y sin falla, sin excepción, es bajo Cristo. Y cuando los individuos tratan de poner sobre sí la posición que solamente Cristo puede ocupar o el Espíritu Santo,
ahí es donde empiezan los problemas. Así que queremos mantener en mente que Jesucristo es la cabeza bastante activa de la iglesia, alabado Dios. Momento, cuando olvidamos eso, tenemos las 7 letras escritas a las 7 iglesias de Asia en el libro de Así Apocalipsis. es, así es. Y es una imagen perfecta, un ejemplo perfecto de cómo Él es una cabeza activa. En dos maneras se describe como, en uno, se describe como que Él sostiene las 7 estrellas que nos habla de los 7 pastores de la iglesia o de las Sí, iglesias. Y a ellos no se les da la posición de parte de los hombres, sino por el por el llamado llamado, y la la revelación de revelación. Jesucristo. Y número dos, Ujú. Él camina entre el candelabro de oro. Y esto nos habla de, la Biblia nos dice que sus ojos son como llamas de fuego. Está probando a las iglesias, está viendo lo que hacemos en diferentes escenarios como los que estamos presentando, con la verdad. Y hay una gran advertencia a la primera iglesia que se menciona y, bueno, sentí el miércoles, no tuve la oportunidad de compartirlo, pero él nos dijo que si no regresamos a nuestro primer amor, él le dijo a esa iglesia, dijo, yo removeré tu candelabro de su lugar. Y cuando las iglesias fallan, creo que lo puedo decir así, a veces no fallan por las razones que pensamos. Muchas veces pudiera ser un tipo de justicia porque la iglesia está fallando en alinearse con la doctrina que Cristo representa. Y en ese caso, la primera iglesia, una vez más, no creo que sea un tipo nada más o un mensaje para esa primera iglesia en Éfeso, sino para todas las iglesias. Que si nosotros no regresamos a nuestro primer amor que nos habla del mensaje de la cruz, hay juicio en forma de... Y creo que el candelabro removido. Repite eso otra vez, por favor, Joseph. Sobre la Bueno, cruz, lo que si, dijiste. si no obedecemos la doctrina que Cristo sostiene, la cabeza de la iglesia, Él se encargará de remover nuestro candelabro. ¿Y cuál es ese candelabro? Es nuestra luz, es nuestra influencia, Así es. es algo muy fuerte y pesado. Pero si queremos nosotros una imagen de eso, simplemente tenemos que ver en la historia la iglesia primitiva, Ujú. ver el mensaje. La iglesia en Éfeso, algunos dicen, Timoteo, posiblemente habría sido el pastor, sea o no que lo hubiera sido en ese entonces, no fue cuando se escribió, tal vez sí, pero de cualquier manera, Juan, Pablo, la influencia de Timoteo fue grandemente sobre la iglesia en esa región y no habrían podido tener mejores pastores, mejores maestros. Y Mm. aún así, encontramos que ellos se encuentran en la condición en la que están en Efesios. Pablo le escribió a Efesios, tenían buena doctrina, pero tuvo que acusarlos diciendo que necesitaban arrepentimiento, que habían caído y que si ellos no hacen las primeras obras y arrepentirse y regresar a su primer amor, él removería su influencia, removería su luz en el mundo y eso es lo que podemos ver que sucede, hermano Swagger. La iglesia ha caído a la edad de las tinieblas, por decirlo así. Siento, Joseph, que este es el mayor problema que tiene la iglesia, lo que acabas de decir. Realmente, si empezó con la iglesia primitiva y, y ellos tenían a los pastores más piadosos que podemos imaginar y maestros, eso nos muestra el peligro, el peligro de que nosotros usurpemos esa autoridad sobre Cristo. Y encontramos en esa situación donde Jesús está en medio de los candelabros, ¿no? Y al final está afuera, afuera tocando la puerta pidiendo entrar. Sí, Así de terrible está la situación, ¿no? Entonces es el mismo problema hoy día. El hombre tomando el lugar del Espíritu Santo, lo cual no pueden hacer, francamente, no lo pueden hacer. Y sé que hace un tiempo atrás, no recuerdo quién fue, tal vez fue Donnie, que predicó una reunión en algún lugar y en uno de los estados del sur, no recuerdo exactamente. Él no estaba allí, le dijeron, le contaron esto a él.
lo que les voy a contar. En la reunión aquella noche, era una reunión de pastores que, bueno, el lugar estaba lleno, habían allí predicadores y miembros de la iglesia, pero primordialmente predicadores. Y un hermano se puso de pie y dio un mensaje en lenguas. Sucede que cuando esto sucede, la persona que iba a predicar aquella noche era quien dirigía el departamento de misiones de aquella denominación de las Asambleas de Dios en todo el mundo. Entonces, en el servicio, aquella noche, un hombre se paró y, como dije, dio un mensaje en lenguas. Y el hermano que era quien dirigía el departamento de misiones lo interpretó y obviamente el mensaje era del Señor. El pueblo empezó a adorar a Dios y recibió el mensaje y bueno, eso estuvo bien. Entonces, ¿qué sucede? El próximo día, uno de los pastores llama al superintendente distrital y, y le dice, yo quiero que usted me dé su opinión sobre algo. Bien, le dijo, nosotros ambos sabemos quién es el hermano que dio el mensaje en lenguas anoche. Es un hombre realmente piadoso, claro que sí, el superintendente distrital, claro que sí. Estoy de acuerdo con eso. Y definitivamente estamos de acuerdo que el mensaje fue de Dios, que el superintendente o el director de las misiones es un hombre de Dios. Este hombre lo interpretó y le respondió, claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar que el hermano que da el mensaje en lenguas que era de Dios no puede predicar en nuestras iglesias? Porque él tuvo un problema de algún tipo. Y era obvio que el Señor le había perdonado y ya no era el problema prevalente en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que él puede dar un mensaje en lenguas y que sea interpretado de esa manera? Ambos hombres de Dios, lo sabemos, y aún nuestro hermano no está calificado para predicar en las iglesias nuestras, Aprobado del Espíritu Santo, pero no aprobado por el hombre. por los hombres. Y él respondió, ¿cómo responde eso usted? ¿Cómo lo explica? Y el superintendente distrital, sí, simplemente no le quedó más que decir, finalmente no lo sé, no lo sé. Nosotros sí sabemos. Alguien había usurpado autoridad sobre toda la estructura gubernamental. Una iglesia tiene que tener un gobierno, eso lo entendemos, eso es claro. Pero cuando ese gobierno toma el lugar del gobierno de Dios, que es la palabra de Dios, allí es donde vienen los problemas. Y el gobierno de Dios es la Biblia. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, y yo he contado esta historia ya varias veces, pero en los tempranos años del Pentecostés, cuando llegó esa lluvia tardía, la que llamamos así, un hermano estaba estableciendo una iglesia y Dios estaba bendiciendo personas allí, vidas transformadas, etcétera, etcétera. Su hijo estaba siendo usado por el Señor en aquella iglesia. Su hijo empezó a visitar a una joven de la iglesia que había sido salva y era obvio que todo el mundo conocía y sabía que su vida había sido cambiada y él se enamoró de ella. Y él anunció que se iban a casar. Y cuando llegó el anuncio, la iglesia se encendió en división, casi dividida completamente, porque la joven con la que este joven se quería casar antes de ella venir a Cristo había sido prostituta. Y muchos en la iglesia decían, el hijo de nuestro pastor no se va a casar con una mujer que haya sido así. Ahora, eso es un insulto a Cristo. Ese es un grave insulto a Cristo, tremendamente. ¿Qué hacemos con Rahab? ¿Qué vamos a hacer con todo el Bueno, mundo? sí, así es. Y entonces realmente era algo que amenazaba a destruir la iglesia y estaba llegando cerca porque la iglesia estaba dividida, etcétera, etcétera. Algunos estaban diciendo está bien, otros decían que no. Era un desastre.
Y un domingo en la mañana, esto ya viene sucediendo durante varias semanas, un domingo en la mañana, una anciana se pone de pie y le dice al pastor, ¿puedo decir una palabra? El pastor le respondió, claro que sí, definitivamente que sí. La conocí, era una mujer de Dios. Dijo, yo sé, como todo el mundo aquí, lo que está sucediendo en la iglesia y lo que viene sucediendo en las últimas semanas. Y dijo, la realidad es que él no está siendo juzgado o ella, la jovencita, no está siendo juzgada. Es la sangre de Jesucristo lo que se está juzgando aquí. Y fue todo lo que ella dijo. Y el pastor preguntó, ¿alguien quiere refutar eso? Nadie lo hizo correctamente, ¿no? Entonces, estaban saliendo de la palabra de Dios. Y bueno, no sé cuál fue el resultado de la situación, pero estaban avanzando fuera de la palabra de Dios y la palabra de Dios es el gobierno de Dios o la iglesia o su obra. No debe de ser algo que se sobrepase, que se pisotee, que se maltrate. Estaba hablando con un predicador recientemente, no lo conocía, yo lo acababa de conocer, estaba en un restaurante. Él se acercó y se presentó cuando estaba yo en aquel lugar. Y le pregunté dónde pastoreaba y me dijo, bueno, yo pastoreé en cierta iglesia, a, vamos a decir, a unas 200 millas de distancia de este lugar. Y le dije, ¿ya no está allí? Me dijo, no. Uno de los principales de la iglesia dijo que yo no podía predicar allí sobre un tema específico y, y él dijo que de su bolsillo sacó un dinero, dijo, eso se detiene si usted predica otra vez, no voy a dar $1 aquí. Y él era el hombre más rico de la iglesia. Y le dijo, mi hermano, usted puede quedarse con su iglesia, yo me voy a otro lugar. Y así lo hizo. Él renunció. Entonces, eso está fallando. Tenemos que entender esto. Está fallando en obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición, le estamos diciendo a Cristo, muévete. Yo estoy tomando el control. Y esa es la situación. El problema es lo que usted acaba de describir. Estoy sentado yo aquí escuchando y parece como que usted está describiendo la manera como una organización, un negocio se administra. Por ejemplo, este ministerio aquí, hay un elemento de que las cosas se tienen que, bueno, administrar y correr, la estructura, más de 300 Sí, empleados, todo eso tiene sentido, pero esto no es una organización, este es un ministerio. Y cuando nosotros ponemos la organización ante el ministerio, es cuando el enfoque de la obra avanza. exacto. En vez de tener a un pastor y a un líder, tenemos a una persona que tal vez esté actuando más como un presidente. Y cuando eso pasa, ya no interesa, el Espíritu Santo interesa el éxito de la organización. Así que el dinero se convierte en un factor, los números se convierten en un factor, y eso viene a descarrilar a un ministerio más que cualquier otra cosa, el dinero y los números. Bueno, varios meses atrás tuvimos un pequeño problema en la iglesia. Un caballero, que no voy a dar más detalles al respecto, ah, alguien dijo algo al respecto y yo dije, bueno, nuestra responsabilidad es restaurar. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, no es castigar. Y bueno, hay ocasiones cuando llegue el momento que hay que tomar una posición y decir, lo que el hermano debió de haber hecho es esto o aquello. Lamento que se siente como se siente, pero su dinero no dirige esta iglesia. Y bueno, yo le dije a alguien, le dije, nuestra responsabilidad aquí es restauración. Y eso es lo que hacemos, lo que buscamos. Y Dios nos ha ayudado a hacer precisamente eso Sí. en esta situación, Amén. ¿no? Por lo que le damos gracias al Señor. Pero estás en lo cierto. Es una organización, pero realmente no puede ser gobernado como una organización. Debe ser el ministerio primero y después Ujú. los aspectos organizacionales. La palabra de Dios, cuando nos fijamos en que el Señor es la personificación de gobierno, organización, estructura, y de hecho, cuando el gobierno esté sobre sus hombros,
todos los problemas del mundo se Así solucionarán. es, Todas las así es, situaciones, por ejemplo, si hay capa tras capa de actividad en el mundo gubernamental, ¿qué sucede? El gobierno está empeorando las así cosas. es. El hombre no tiene la respuesta. ¿Y saben qué hay? Otro gran problema en la iglesia el día de hoy, y eso es que hay liderazgo que demanda la responsabilidad de la gente, mucho más de lo que se Ujú. debe, y en esa misma iglesia de Éfeso. Repite eso otra vez. El problema en la iglesia es de que el liderazgo demanda sometimiento y responsabilidad de la gente que no es bíblica. Y nosotros sabemos que ese es el Ujú. término de la iglesia de la Odisea, o más Iglesia bien de los Nicolaitas. Nicolaitas. Eso se le dijo a la iglesia de Éfeso, queriendo decir que era un problema desde el principio. Y literalmente Nicolaitas significa que ellos estarían encargados de la iglesia, estaban controlando el cuerpo, los que estaban en la iglesia, y ellos tenían que rendir cuentas al liderazgo completamente. Y aparte de eso, todo aspecto de su vida, el liderazgo estaba involucrado. La gente va al pastor para pedir permiso o Mm. buscar permiso. Mientras tanto, lo primero es que ellos realmente no han buscado al Señor. Y en segundo lugar, el liderazgo demanda esas cosas. Si hay algo que esté pasando, yo también he escuchado iglesias, de historias de iglesias donde la gente tenía que abrir su cuenta bancaria Así y es. mostrar que, bueno, están dando o no están dando, son fieles. Nada de eso es de Dios. No No, es de no es Dios, en lo así. absoluto. Suena ridículo, pero está sucediendo bastante, Lo es, muchísimo. lo es. La gente literalmente está atada al liderazgo de su iglesia, y nosotros, por supuesto, Es una respetamos. doctrina nicolaíta, eso que Exacto, es. uno debe respetar al pastor, amar al pastor, orar por el pastor. Yo he escuchado que la gente dice que si uno quiere un mejor pastor, hay que orar por el que Dios le ha dado a usted, y para que el Señor lo toque y lo ayude. Pero ese espíritu ha destruido completamente a tantos en la iglesia, y hermano Swagger, no es sorpresa que la gente joven el día de hoy, jóvenes de mi edad, de la edad de Joseph, tienen muy poco interés en religión organizada. Por eso es que muchas de las denominaciones se están reduciendo. De hecho, algún crecimiento que están viendo significa que su gente está teniendo hijos, no tienen nuevos miembros. Realmente no, porque no hay interés en eso. ¿Quién quiere estar sujeto a ese tipo de cosas? Usted lo dijo el otro día. La iglesia debe ser un hospital para los que están Ujú. quebrantados, dolidos, y Así las es. organizaciones no lo permiten. Jesús no solamente es la cabeza de la iglesia, Él es el primogénito. Es el primogénito. Eso quiere decir que no es que ha nacido de nuevo, no es de eso que está hablando. Jesús no tenía que nacer de nuevo. Él nunca ha pecado, ni siquiera una vez, nunca, en palabra, pensamiento o en hecho. Así que la idea que algunos enseñan que él tenía que nacer de nuevo, eso es blasfemia. Eso es decir que Jesús pecó, eso es lo que están diciendo. Sí, Pero el ser el primogénito de entre los muertos quiere decir que Él nació para nunca morir otra vez. Él fue resucitado para nunca morir. Y, y han habido algunos que han sido resucitados, pero eventualmente mueren otra vez, con la excepción de eh, Elías y Enoch. Enoch. Exacto. Entonces son los únicos dos y ellos van a morir eventualmente después de la gran tribulación. Ellos serán los dos testigos, creemos, que van a estar ministrando en el periodo de la gran tribulación. Pero el Señor va a permitir que el anticristo los mate. Así que está establecido que el hombre muere una vez. Todo ser humano va a morir, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito en ese sentido. Y eso habla en gran manera de algo muy importante, damas y caballeros. Eso habla de poder que es insuperable. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo si nacemos de nuevo, si somos salvos por la sangre del Cordero. Eso es lo importante. Tenemos personas que se unen al centro familiar de adoración, por ejemplo, y qué bueno tenerles. El único requisito es que nazcan de nuevo, que sean salvos por la sangre del Cordero. Nosotros no los cuestionamos, nosotros no hacemos eso, claro, pero si quieren ser bautizados en las aguas, si no lo han sido, y quieren ser bautizados en las aguas, con gusto lo vamos a hacer, ¿no? Si pueden estar en una de las campañas o algo así,
bautizamos, no sé, Dave, tal vez tú tienes un número 40, 50 en... No tanto, pero también está el bautismo en aguas en los campamentos durante el verano, Sí, en los sí, campamentos de claro que sí. niños y de jóvenes y todo eso. Así que ciertamente creemos en el bautismo en aguas. Así es. Así que el único requisito para ser miembro del Centro Familiar de Oración, la Iglesia de Medios, es nacer de nuevo, Así ser es. salvo por la sangre del Cordero. Y usted dice, pero no cuesta dinero. Claro que sí que cuesta dinero, pero nosotros no cobramos. Y no veo en el libro donde el Señor le cobró a la gente. Si entregaban su corazón al Señor, les le cobraba. No, de ninguna manera. Así que nosotros motivamos a la gente a entregar sus diezmos, pero también está entre ellos y el Señor. Y doy gracias a Dios por los miles que sí nos ayudan económicamente, ¿no? Porque sí, es mucho trabajo el que se lleva a cabo para llevar la señal a la casa de una persona, que esa casa está a 10,000 millas de distancia. No es económico, no regalan eso, tenemos que cubrir ese gasto. No, pero nosotros le decimos, usted es miembro de la iglesia, ahora debe tanto dinero. No, no hacemos eso. Josh, Josh lo resaltó momentos atrás y él está en lo cierto. Y hay algunos ministerios, si les podemos llamar así, ellos demandan ver, ¿cómo se llama? No, el regreso de los los impuestos, sí. impuestos, lo que se paga de impuestos. Reembolso. Ellos demandan ver eso. Y eso es absurdo, francamente. Los impuestos que usted paga en su vida, en su ministerio, o, o cómo se llama, lo que cueste, lo que tenga usted de gastos, eso está en sus manos, no en las nuestras. Depende de usted. ¿Ve usted algo en la palabra de Dios que sustente algo así? Personalmente veo yo lo opuesto a eso. Pero una vez más, se trata de lo que Jesús habla en Éfeso, o le habla a Éfeso. Es inapropiado, no es apropiado. Eso es ir más allá de lo que va la iglesia. No es el asunto de nadie. El hecho es de que tenemos que creer y entender que la gente debe ser responsable ante Dios. Y, Ujú. de hecho, la dirección, el pastorado, debe ser dirigir a Cristo y darle a ellos la leche de la palabra, pero también la carne de la palabra para que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra. La razón por la cual las personas deben de querer ser miembros de una iglesia no es porque tienen un buen equipo de Así es, sí. béisbol o de softball o tienen mucho entretenimiento. Es el El púlpito, lo mensaje, que sí. se predica desde ese púlpito. Amén. Si usted está de acuerdo con eso y ministra su vida, eso trata con su corazón y le ayuda a entender la palabra de Dios. Esa es la razón de unirse a la iglesia. Y Dios realmente llama y pone a individuos también. Esa es la razón entera por la que estoy yo sentado aquí. El Señor puso un llamado en la vida de mi padre. De hecho, fue a final de los 80, pero toda la familia entró y nos mudamos de Pensilvania. Originalmente soy un yankee, ¿verdad? Pero nos mudamos de Baton Rouge o a Baton Rouge, Pensilvania. Lo hicimos en los 90 porque el Señor nos llamó, nos dijo que viniéramos y dependía de nosotros obedecer, pero el Señor nos llamó a estar aquí. Y Él hace lo mismo con la iglesia individualmente también, pero también le llama a la gente a salir de lugares que ya no deben estar, que se suponía que jamás debían estar para comenzar, Así pero es, fueron así por las es. razones equivocadas. Sin embargo, no están predicando el evangelio y así, esa es la prueba de cualquier ministerio. Termina en dos cosas: el mover y la operación del Espíritu Santo y la palabra de Dios que se predica o no se predica detrás Ujú. del púlpito. Así es. Debo de mencionar lo siguiente. Muchas gracias a todos por la ayuda que nos brindaron con las Biblias el día de ayer. Estamos tan agradecidos y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. El número total, 43,276. Algunas de esas Biblias no fueron Biblias donadas. Las donadas fueron 32,158. Nosotros, en ese número intermedio entre los 43 y los 32, tuvimos cerca de 5,000, me parece que fue, de la Biblia de niños, ¿no? Y vamos a estar distribuyendo esas Biblias conforme avanzamos.
Y damos gracias al Señor, gracias a ustedes por ayudarnos a hacer lo posible, ¿no? Les dijimos que llegamos a la meta, pero parece que no importó. La gente siguió dando y yo aprecié eso en gran manera. Así que tal vez nos tome unos cuantos meses para poder distribuirlo todo, pero creo que serán 1,500 distribuidos inmediatamente. Si, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que ya han sido enviadas, o tal vez estoy equivocado. ¿Saben ustedes de esto? ¿Sabes, Dave? No. Bueno, si no, entonces en poco tiempo serán enviados. Y cuando yo pregunto al respecto, o pregunté 1 o 2 semanas atrás, me dijeron que ya estaban tratando de llevarlas al lugar donde se van a estar distribuyendo, ¿no? Para que sean distribuidas en el día de Navidad, creo que será, o algo así, o cerca de ese tiempo. Así que doy gracias al Señor por la manera como el pueblo ha respondido. Nosotros tenemos a México, tenemos cerca de 50,000 para ser distribuidas. No son Biblias de niños estas, son Biblias regulares, digamos así. Y, y todavía tenemos, no sé, tal vez 6 o 7,000 restantes que tenemos que recaudar para México, pero lo vamos a hacer. Y doy gracias a Dios, todavía no lo tenemos todo en lo que refiere a estar en la televisión allí, pero lo vamos a hacer por la gracia de Dios. Y gracias una vez más por la ayuda que han brindado y realmente los tremendos testimonios que estamos recibiendo. Estaba hablando con Francis al respecto el día de ayer precisamente. Las cartas que ella está recibiendo, los correos electrónicos que recibe de personas que están siendo bendecidas por la Biblia de estudio del expositor, diciendo, hermano Swagert, esto me ha ayudado a entender la palabra de Dios como nunca antes. Y de eso se trata todo, damas y caballeros. Esto es, aquí está. Así que todo lo que nos ayude a entender eso mejor es verdaderamente valioso. Y como Josh dijo momentos atrás, realmente ese debe de ser el criterio del púlpito de la iglesia. Es lo que se predica allí y, y si todo lo que hace es simplemente emocionarle, las cosas no están bien. Pero si en ocasiones le bendice y en ocasiones le aira, entonces eso muestra que se está trazando la situación como se debe. Así Gracias al es. Señor por eso, ¿no? Regresando al primogénito de los muertos, Jesucristo no se convirtió en pecador. Si se hubiera convertido en pecador, eso hubiera descalificado al Señor como el Así es, sacrificio así perfecto es. por el pecado. Y de lo que está hablando aquí, como usted mencionó, es de la resurrección. La resurrección indica que la pena por el pecado fue pagada y que el poder del pecado, Se rompió. porque la Así muerte es la es. pena por el pecado, así que él venció. Él venció la Sí, muerte, así es, porque no había pecado allí. correcto. Así que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, quien es el principio, el primogénito de los muertos, y Él nunca morirá otra vez. Mm, Él es el único, como mencioné momentos atrás, Elías y Enoc van a morir en, en la gran tribulación después de un periodo de tiempo para cumplir lo que dice la Biblia. Y hay algunas personas que dicen, bueno, pero ellos creen que Moisés es el que será, y es posible, puede ser, pero Moisés sí, murió. Y por eso es que me dirijo, no, la Biblia dice que se establece que el hombre muere una vez, una sola vez, y después el juicio. Y así que eso dejaría a uno que no ha muerto y no creo que es correcto, ¿no? Pensarlo de esa manera. Tiene que haber una muerte y será, si es quien muere, junto a Enoch. Entonces, por eso pensamos que es él. Bien, am, la última frase. para que en todo tenga él la preeminencia. Él es el primero y supremo en lo que refiere a la iglesia, el Señor Jesucristo. Él tiene la prominencia.
Y si él no es así en su iglesia, algo está mal. Por eso dije momentos atrás, y yo no quiero castigar a nadie o hablar mal de la Iglesia Católica, no es mi intención. Pero sí siento que tengo que decir realmente porque miran al Papa como la cabeza de la Iglesia, ¿no? Él no es la cabeza de la El Iglesia. vicario de Cristo. Él no es la cabeza de la Iglesia. Jesucristo es la cabeza. Y Absolutamente. él no, realmente, él no cede ese liderazgo a nadie, nunca. Y realmente el Papa, y no lo quiero decir en desagrado, pero solamente es un hombre pecaminoso. Así es. Y, y usando, y no quiero decir que él está cometiendo adulterio, no, no estoy diciendo eso. Pero realmente los mejores entre nosotros, quienes sean, el que esté más cerca de Dios que cualquier otra persona todavía peca en ocasiones Sí, amén. y hace algo que está mal, que no es correcto, y no hay ser humano que haga algo así excepto Jesucristo. Así que si, si usted va a hacer algo así, nadie más puede ser la cabeza de la iglesia. Es un pecador, no se puede hacer eso. Por lo menos definitivamente no debería. Dios no va a honrar eso, no lo va a reconocer en lo absoluto. Pero ¿qué tal Sí. si pertenezco a una iglesia? Y bueno, tal vez será que Joseph lo dijo momentos atrás, algunas de las personas que pertenecen a la iglesia no Sí, predican el así es. evangelio. Eso realmente es una situación que va a causar que las personas se pierdan. Y si no hace eso, va a causar que ellos sean débiles en su conocimiento de la palabra de Dios y en vivir para Dios. Y eso no puede ser, damas y caballeros. Así que si usted es miembro de una iglesia que no predica el Evangelio, no debe de estar allí más. No debe de estar allí. Y yo sé que esto está un poco fuera del tema, pero no mucho. Personas que me preguntan, ¿a dónde entrego mis diezmos? Mire, usted entrega sus diezmos donde es alimentado. Es así de simple. Entregue sus diezmos a donde sea alimentado en la palabra de Dios. Ese es el criterio. Y si la palabra de Dios está siendo predicado como se debe, desde detrás del púlpito de la iglesia, debe de haber un mover del Espíritu Santo en ocasiones que va a bendecir al pueblo, que va a fortalecer al pueblo, ayudar al pueblo. Realmente yo tengo a miles de iglesias que nunca han tenido el mover del Espíritu Santo en esa iglesia durante toda su existencia. No saben nada de lo que yo acabo de decir. Así que Jesucristo debe de tener la prominencia. Y cuando usted pone a otro hombre allí, nosotros estamos removiendo la prominencia de Cristo y entregándosela o entregándola a otra persona, a otro lugar. Yo quiero que el centro familiar de oración, que me amen a mí, claro que sí, que amen a Dave, a Josh y a Joseph. Queremos eso. Y todos los otros predicadores que tenemos en la iglesia, Donnie, Dave, Lauren y varios más, ¿no? Que podemos citar. Yo quiero que el pueblo les ame. En gran manera, claro que sí. Pero la situación que nosotros con lo que correspondemos es que Jesucristo es prominente, no nosotros, no nosotros. Pero otra cosa que Josh resaltó, tenemos a iglesias, y esto es especialmente así en el ámbito carismático, y no quiere decir que cada carismático está en esa categoría, pero muchos sí. Ese pastor es visto como un Dios pequeño, o un pequeño Así Dios, es. pero eso no es bíblico, damas y caballeros. No lo es. Yo quiero que nos amen como sus pastores, claro que sí, pero yo soy un simple ser humano. Nosotros no debemos dirigir a la gente hacia nosotros, sino Ujú, hacia Dios. así es, exactamente. Tuve un amigo que estaba en el hospital orando por personas y llegó a un lugar y él conocía a la señora, pero no la había visto en mucho tiempo. Y le preguntó qué pasaba, y ella respondió, bueno, la iglesia, él no fue a su iglesia, él fue a otra iglesia que yo sepa, y no es correcto, ¿no? La iglesia
Ella dijo, lo que se está predicando en nuestra iglesia no lo puedo soportar, no es bíblico, no es correcto. Y él dijo, pero ¿y por qué usted se congrega allí? ¿Por qué va allí? Bueno, porque ese pastor me dijo que si me voy de allí, Dios me va a maldecir. Y, y sí, usted puede salir de la voluntad de Dios y deja de ir a una iglesia que está predicando el evangelio. Usted, si lo detiene, eso no le va a ayudar en nada. Pero el permanecer es allí, el poner eso como una amenaza a la vida de una persona, eso no es correcto. Usted no encuentra eso en la palabra de Dios. Bueno, que en todas las cosas Él pueda tener la preeminencia, ¿no? Nunca olvide eso, ya volvemos. Estamos de vuelta, de vuelta. Dave, vamos a continuar en el próximo versículo, por favor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Esta plenitud denota la suma del poder divino y atributos. Y esto cubre bastante, abarca bastante, damas y caballeros. Eso quiere decir que Jesucristo no es uno de muchos o uno entre unos cuantos. Él es el centro, la esencia. Él es perfección en toda capacidad. Y gracias a Dios, ¿no? A Él le sirvo y le amo con todo mi corazón porque Él me salvó. Él me salvó, me limpió de todo pecado y realmente me dio su gracia, misericordia, amor. Y ese es a quien yo revero o venero más que y doy reverencia más que cualquier otro. Esta terminología que le agradó al Padre, cuando nos fijamos y exponemos esto, Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio, y Él es el único sacrificio que Dios aceptaría como el sacrificio final por el pecado. La sangre de toros y machos cabríos no podían quitar el pecado, pero una gota de la sangre de Jesús lava y limpia de todo pecado. Él, Él agradó al Padre. Y cuando Él tenía ya la edad y estaba en el templo con su familia, lo dejaron. Él no estaba con ellos en el grupo y regresaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, ¿no sabéis que debo estar en los asuntos Ujú, de mi Padre? Y esas fueron las primeras palabras de Cristo. Y las últimas palabras de Cristo antes de que muriera fueron consumado es. ujú. Él terminó la obra del Padre. Él agradó al Padre. Así es. Eso es algo muy fuerte y pesado y por Así causa de la es. cruz es que Jesús, en cuanto al poder de la cabeza de la iglesia, esa es la razón principal. Así que no hay ningún hombre, ninguna persona, incluyendo a, como usted dijo anteriormente, al Papa, nadie fuera de Cristo que valga la pena o que sea digno de ser puesto en esa posición, porque es Dios el único que lo hizo, no un hombre, no una organización. Por lo tanto, Dios también es el único que llama a aquellos. Por eso, por eso está tan terrible que Israel venga a la gran tribulación, para aceptar al anticristo como el Mesías. Realmente Sí. es una situación degradante, es una situación más allá, pero también muestra la misericordia y la gracia de Dios, porque cuando Él vuelva, que será en poco tiempo, le aceptarán Alabado y se Dios. darán cuenta que lo que han estado adorando no es Dios, pero Él tendrá misericordia. Y como estaba leyendo recientemente, tal vez usted eh, sugiera eso como el peor crimen, los peores pecados que jamás se han cometido. Piensen lo que he dicho, no solamente crucificando a Cristo, pero también aceptando a Mm. un ladrón, a un mentiroso, a un asesino como su líder, como el Mesías. Y Israel va a hacer precisamente eso. Van a sufrir en gran manera. Lo han hecho en el pasado, han sufrido horriblemente. Y estaba yo viendo el otro día un documental a través de la televisión sobre esto del holocausto.
y viendo a los judíos por los cientos que estaban allí esperando ser cargados en un vehículo, en un tren, conducidos a la muerte. Allí era que los estaban llevando. Y yo vi eso y pensé, Josh, que realmente en esa multitud pudieron haber visto las soluciones. Tal vez uno de tus Sí, familiares, es muy, muy muy cierto. posible, uno de tus familiares. Y yo sé que una de las damas habló porque no fue grabado, era algo que era una realidad y había sido preservado. Y ella preguntó, ¿qué hemos hecho para merecer Mm, algo así? El corazón se rompe y todavía no reconocen que es por lo que se le hizo a Jesucristo. Yo prediqué un mensaje en Dallas, Texas, en la última cruzada que ministré allí y recibí una carta de, de la cabeza judía. ¿Cómo se llama aquella organización que tratan de detener la persecución de Israel? No recuerdo cómo se llama. ¿Saben a qué me refiero? hay un par de ellos, no estoy seguro de cuál está hablando. Bueno, am, estamos tratando de decir que sufrimos eso por Jesucristo, porque lo rechazamos. Sí, es lo que estoy diciendo. Trato de ser lo más diplomático posible, pero cuando ellos dijeron que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, eso, eso lo desata. No tenemos rey sino al César. Ahí está. Y yo sé que realmente él no me respondió, pero en un sentido sí me respondió por, por escribir un artículo en una de las revistas judías o los periódicos, y él le dijo al pueblo allí, no eh, dijo que me contestó de una manera teológica, y eso es todo lo que podemos hacer, responder así. Pero Israel entonces aceptará el anticristo y habrá millones de gentiles haciendo lo mismo. Entienda eso. Estoy leyendo en esta mañana en Isaías y versículo tras versículo en Isaías. Realmente, incidentalmente, debo de decir que Jesús lo citó más que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Y Y es declaración tras declaración de la restauración de Israel, de cómo Aleluya. van a ser traídos de vuelta. Y eso es un hecho. Lo que dice la palabra de Dios que va a suceder, eso va a suceder. Israel va a aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. En la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo vuelva en medio de esa batalla, y ellos se van a arrepentir. Toda la nación se va a arrepentir y estarán en dolor, dice la Biblia, y eso lo podemos entender, pero el escritor dice que si Dios puede perdonar eso, Dios puede perdonar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Si eso puede ser juzgado como el mayor pecado, el peor pecado, los peores pecados, el crucificar a Cristo y luego aceptar a un impostor como el Mesías, y es exactamente lo que va a suceder, pero Jesucristo será aceptado como Señor y Salvador en Cristo. Amén. Y si Él hace eso, en esa capacidad, Él lo hará en su vida también. Si usted necesita ser salvo, Sí. Él lo hará en su vida. Y tal vez usted piensa, yo he hecho las cosas muy mal. Nadie lo ha hecho tan mal. Nadie. Si Él perdonó eso, Él puede perdonarle a usted y le perdonará si usted clama a Él, alabado Dios. Esa es la razón por qué hay tantas almas en el infierno y estarán ahí por toda una eternidad. No porque eran borrachos o porque robaban cosas o diferentes actos de pecado de los que estamos hablando, sino que finalmente todos los que están en el infierno están ahí porque en esencia rechazaron a Jesucristo. Sí es, Esa es así la es. razón. Es lo mismo con todos. Lo mismo, judío o gentil, eternidad en el infierno, uno está ahí
porque no fue lavado, limpiado en la sangre del cordero. Así que es exactamente el caso. Para poner otra situación bastante alentante, es que Israel y los judíos reconocen esto. Ellos han llegado como un pueblo, como nación, especialmente en los últimos 2000 Ujú, años. así es. Dios los trajo de vuelta a Israel, a la tierra, en 1948, y ellos le darán gloria y honra a Dios, y muchos judíos sí reconocen que Dios los ha guardado, que Él es el santo y el fiel de Israel. Y siempre es de mucho ánimo para mí cuando yo me fijo en si es historia judía o Israel en este momento. Es un recordatorio que si Dios puede guardarlos a ellos, primeramente Él guardó sus promesas, cada una de ellas que Él ha hecho, Él las ha guardado y Él las cumplirá. Hay mucho más que se tiene que cumplir, pero si Él puede guardarlos a través de una diáspora, de un holocausto, literalmente tratar de sobrevivir, Así Dios es, así es. puede ser fiel y guardarlos. Y Él puede guardar a cada uno de nosotros a través de cualquier situación, cualquier dificultad. Él puede hacerlo. Dios bendecirá a las personas que bendicen a Amén, así Israel. es. Él bendecirá a las personas que bendicen a Israel. Y él, piensa en esto, fue profetizado que ellos una vez más vendrían a ser una nación. Y 2000 años esparcidos en todo el mundo. Y nunca eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Que nadie, más de 2000 años, esparcido tras nación, tras nación, tras nación, y todavía volver a venir a ser una nación, a formarse como nación, y es exactamente lo que ha sucedido. Y yo estoy creyendo, damas y caballeros, estamos en la televisión, este programa está en Israel ahora mismo, y qué honrados nos sentimos de hacer eso. Pero yo estoy creyendo que va a tocar el corazón y la vida de, de personas en Israel. Y yo creo que muchos van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Realmente Amén, sí. yo le pido al Señor, así como le pido por el resto del mundo, permítame decirle, cuando usted se enfrenta en contra de Israel, se pone en contra de Correcto, así Dios. Usted es. no va a vencer. Allí usted no va a avanzar mucho, amigo. Tiene un gran problema. Le doy gracias a Dios por lo que el presidente Trump hizo al cambiar la localidad Embajada. de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Me siento agradecido, me molestó bastante cuando el presidente Obama no, no atendió cuando el presidente o primer ministro Netanyahu vino y habló con el Congreso, ¿recuerdan? Sí, lo recuerdo. Él no estuvo allí, porque eso es una mancha negra en nuestra nación. Y Dios no tolera eso, no lo tolera, créame que no. Y yo realmente no sé qué fue, no recuerdo el nombre del presidente Biden. Biden, sí. Realmente no sé cuál es su posición, pero pensé que lo escuché, que decía que no estaba a favor de que la embajada fuese transferida a Jerusalén. Él no ha tenido que confrontar mucho hasta este momento. Han habido suficientes problemas para tratar con el mundo o con todo esto, pero básicamente, históricamente, cuando nos fijamos en el récord, es solamente una Ujú. continuación del mismo proceso. Pero hermano Swagger, yo sé que solamente nos quedan unos minutos y quiero decir esto, nuestra nación de los Estados Unidos de América, cuando nos fijamos en cuán jóvenes somos relativamente a otras naciones e imperios y cuán lejos hemos llegado, no solamente es porque tenemos mentes inteligentes en esta nación, sino porque Dios nos ha bendecido. La razón por qué Dios o la razón es por qué Dios ha bendecido a nuestra nación, creo yo, que son dos. Número uno, esta nación ha sido la mejor misionera del mundo en la historia Así moderna. es, así Le hemos es. dado el evangelio a todo el mundo y yo creo, le doy gracias a Dios que este ministerio, le doy gracias a Dios porque este ministerio ha jugado un gran papel en todo eso. Históricamente, esta nación ha estado con Israel. Más importantemente, cuando la ONU iba a votar en 1947 y los Estados Unidos eh, creo que fue uno de los últimos votos en llegar, pero gracias a Dios que dijimos sí, apoyamos la formación de Israel, la tierra de Israel. Esas dos razones creo que es porque Dios nos ha bendecido.
Las mismas fronteras geográficas por el mismo nombre. Así es. Jerusalén, la capital. Así es. Hermano Swagger, Israel ha sido juzgado por lo que le han hecho a Cristo, pero también quiero decir que Israel no tiene futuro fuera de él. Repite eso, por favor. Israel ha sido juzgada por cómo trataron a Cristo, como usted Mm. dijo, que su sangre esté sobre nosotros, pero esos capítulos que usted mencionó, capítulo del 40 al 60, 63 o 62, algo así, algo a lo largo de esas situaciones, 56 en Isaías, esos capítulos, Ese es el último capítulo, no se no puedes puede. ir más allá. 66, pero ni aquí ni allá. Esos capítulos nos hablan de Él, nos hablan de Cristo. Así es. No hay futuro para Israel fuera de Él. Mm. Si no fuese por Cristo, No hay futuro para nadie. y esa es la verdad tan humillante que nuestros hermanos y amigos judíos tienen que entender. Pablo dijo que fue a Abraham y a su simiente, no simientes como de muchos, sino de uno, que los pactos y las promesas se hicieron. Todas las promesas que Dios le ha dado a Israel son dados en el Hijo, en Cristo. Y menciona a Cristo como el primogénito. Nuestros amigos judíos entenderían al primogénito y lo que eso es. Él no solo es el primero en resucitar, él es el preeminente, el que ha sido bendecido con una mejor suerte, con una mejor posición. Tiene lo que él necesita, lo que ellos necesitan, y su futuro depende de ellos y depende de su aceptación de él. Eso es correcto, pero es lo mismo con Lo todos. mismo. Nuestro futuro le Sí. pertenece o depende de él. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Que el Señor les dé un maravilloso día. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.